Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todas las personas que nos siguen en este nuevo episodio de Matriz de Opinión, con el apoyo de K Estudios, el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y el CEAP de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hoy nos acompaña Gonzalo Dinamarca, un integrante del grupo de investigaciones. Vamos a hacer un análisis de coyuntura internacional. Muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo te encuentras? Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto estar acá de vuelta con ustedes. Es un placer contar con tu presencia en el canal. El escenario internacional ha estado atravesado muy particularmente en esta parte del año por la dinámica que ha generado la nueva administración norteamericana. Sin embargo, la intención es analizar un poco más cerca qué es lo que ha acontecido en determinados contextos. Uno de ellos vinculado a la vinculación atlántica entre lo que se conoce como el Reino Unido y la Unión de Israel, ha atravesado por una tensión diplomática. ¿Cómo podríamos pensar este nuevo escenario en relación al conflicto árabe-israelí? Bien, la cuestión árabe-israelí, unida con la cuestión Reino Unido, no solamente toca el tema Reino Unido, sino también hemos visto dentro de esta semana que ha habido realmente un tsunami realmente de críticas europeas contra las acciones de Israel en Gaza. Esto se debe principalmente a que Israel, a partir de mayo, lo que fue el 25 de mayo, comenzó la operación Carros de Gideon, que es un avance de ofensiva muy masiva por toda Gaza, que tiene con el objetivo de tomar el control del 75% de todo el territorio. Justamente también el primer ministro de Israel manifestó que su plan no es que otros países intervengan, sino directamente ellos tomar el control de toda Gaza y administrarla según ellos consideren mejor para su seguridad. Esta situación ha llevado a que aproximadamente tengamos 56 a 60 muertos durante el primer día de ataque durante la semana pasada. Tenemos también la cuestión de que hay hospitales en el norte de Gaza, por ejemplo, ha quedado el único hospital que se mantenía en el norte de Gaza, ahora ha dejado de funcionar. Tenemos también la cuestión de que hace más de 60 días que no llegaban suministros de alimentos y medicinas desde el exterior hacia Gaza, y recién llegaron la semana pasada, y hubo dos cuestiones muy importantes, que fue que los mismos civiles de Gaza saquearon por la desesperación, y antes de llegar a eso, antes de que lleguen los vehículos, los camiones, personas de extrema de Israel llevaron a saquear y tirarle piedras y demás cuestiones a los propios vehículos. Entonces vemos una escala realmente muy importante en la que Europa no lo estaba viendo con buenos ojos, también teniendo en cuenta lo que fue el espectáculo que tienen ellos, Eurovisión, que han tenido ellos hace un par de semanas ellos en Europa, y que forma parte de Reino Unido simplemente porque tiene una institución que es el tema de maquillaje, si no me equivoco, que financia el espectáculo, y que Europa ha criticado mucho su participación también. Entonces vemos varias cuestiones en que Europa realmente la población civil principalmente está criticando las cuestiones de Israel en Gaza, pero también vemos una doble cara. Muchas empresas militares europeas, como pasa gran parte del occidente y del mundo, las empresas militares no son 100% privadas, sino que tienen gran parte de financiación del Estado. Entonces, muchas empresas alemanas y francesas, como el Reino Unido también, son socias comerciales y también desarrollan tecnología en conjunto con empresas israelíes. Principalmente Francia se destaca por tener empresas suyas que invierten y desarrollan en conjunto con empresas de drones en Israel, y que esos mismos drones son implementados en Israel. Entonces está esa doble cara de que, bueno, criticamos los sucesos que hay en Israel, pero por otro lado, no me toques el bolsillo en la industria militar porque ahí me la complicás. Entonces, ¿qué va a ocurrir realmente con esa crítica europea? Y no van a seguir a muy largo plazo, van a ser más críticas por cuestiones humanitarias, por así decirlo, para que dé una buena imagen desde Occidente, pero realmente no van a tener un peso importante porque golpearían fuertemente sus bolsillos, más en una situación en que Europa intenta alejarse de Estados Unidos, intenta no chocar tanto con Rusia, más allá que ahora hay una escalada muy fuerte, por lo tanto se encuentra muy solitaria Europa, y golpear sus bolsillos va a ir directamente a su población, lo cual cambiaría nuevamente la opinión europea de toda la cuestión. Por lo tanto, vemos realmente que hay una escalada que va a pasar en Israel-Gaza y van a haber más muertos. Lamentablemente, Israel se ve claramente que no se va a querer detener por una cuestión también de seguridad propia de ellos, y también vemos también que Israel no solamente está moviendo en Gaza, sino también en Cisjordania. En Cisjordania están llevando a cabo un plan de movimiento de población a través de la justificación de movimientos antiterroristas. Vimos estas semanas que diferentes poblaciones israelíes, de colonias israelíes, que empiezan a ingresar en casas de gazatíes, de palestinos,
y que directamente las fuerzas de seguridad responden como si fuesen. Entonces, hay un movimiento realmente de avance muy rápido de Israel, muy criticado en el exterior, pero que esas críticas realmente no tienen un peso de importancia realmente que afecte a Israel. Tengamos en cuenta que Israel justamente no es un estado como Argentina, por ejemplo, Rusia, tomando como algunos ejemplos, su base económica es la producción de materia, sino que ellos están completamente, su sistema económico se basa en la finanza y en el desarrollo tecnológico. Y todo ese desarrollo tecnológico, todas esas finanzas vienen de inversiones extranjeras. Entonces, realmente, si realmente quieren hacerle peso o realmente hacerle retroceder a Israel en sus cuestiones contra el tema humanitario, temas militares, y la única forma es golpear en el tema de finanzas, si no, no hay otra manera realmente. Por tanto, todo lo que manifiesta de Europa realmente tiene poco peso para Israel y realmente va a seguir con sus operaciones. Además, teniendo en cuenta que Estados Unidos, más allá que ha criticado ciertos puntos, el mismo Donald Trump ha criticado ciertas medidas que ha tomado Netanyahu, no quiere generar mucha presión, y lo ha manifestado durante esta última semana, para evitar que dice, bueno, vos no, yo te dejo tranquilo en la cuestión Gaza, vos movete como vos quieras, mientras que no me calientes más la situación con Irán, que es el tema del acuerdo nuclear, que todavía no se han llegado a un acuerdo entre Estados Unidos y Irán, pero que Israel, en cada momento que hay un estadounidense que le critica algo, amenaza con que va a bombardear Irán. Por lo tanto, prácticamente Israel tiene vía libre para poder accionar como realmente considere necesario. Me quedo con esto último porque se habla mucho del papel diplomático de la Unión Europea y de esta catarata en materia informacional de lo que implica, digamos que por algunos actores relevantes del Parlamento Europeo, una crítica a la política exterior de Benjamín Netanyahu y en particular, por supuesto, del régimen militar israelí. Sin embargo, podemos ver que realmente se traduce en un asunto mediático que tiene pocos efectos prácticos a la hora del despliegue militar. En ese sentido, quisiera que saltáramos a la otra zona caliente de la geopolítica actual y que nos contaras un poco qué está aconteciendo entre Rusia y Ucrania con relación a esta nueva faceta por parte del ejército ucraniano. Bien, lo que fue la semana pasada, el 1 justamente, o esta semana, creo que fue el 1 de junio justamente, Ucrania lanzó una operación realmente sorprendente, que la denominaron Operación Telaraña, que realmente sorprendió a la comunidad internacional y que va a tener realmente mucho peso a nivel internacional, no por Ucrania, sino por lo que se puede hacer con ese tipo de operaciones. Ucrania movilizó camiones de transportes en secreto. Al parecer, justamente, esas personas que transportaban los camiones no sabían qué contenía en el interior, y en cierto paso tuvieron que hacer el intercambio de personal entre un sector, una vez que cruzaron la frontera, y esos camiones después fueron dirigidos hacia otro lado. Estos camiones que terminaron acercándose a bases aéreas, a bases aéreas rusas, frenaron a un costado, muy cerca de la base aérea rusa, y lanzaron aproximadamente entre 50 a 80 drones, se estima, hacia la base aérea. ¿Qué es lo importante de esto? Por un lado, la operación, la capacidad de movilizar este tipo de instrumentos, camiones que realmente fueron controlados por tropas rusas y no se dieron cuenta que llevaban realmente drones. La facilidad de movilizar tantos drones también. Y tener en cuenta que, según información que oficializaron las fuerzas ucranianas, estos drones fueron operados cada uno de estos drones fueron operados por ucranianos. O sea, esta operación se llevó a cabo en territorio ruso, donde justamente los rusos tienen capacidad para interferir las señales. Realmente sorprendente, realmente poder llevar a cabo una operación así a tanta distancia, que cada uno de los drones sea operado por una persona y que las interferencias no hayan bloqueado. A esto después hay que hablar una cuestión más, que el tema de cómo le afectó a Rusia. Esta no era una base aérea común y corriente, estamos hablando de que esta base aérea contenía justamente bombardeos estratégicos de Rusia. Esto golpea fuertemente el instrumento militar ruso, porque no eran aviones cualquiera. La flota de aviones de bombardeo estratégico de Rusia no se producen actualmente prácticamente. Dañaron principalmente lo que son bombarderos que son tipo T-95, T-22 y T-22M, que son bombarderos que fueron producidos durante la era soviética, que en la actualidad siguen siendo de la vanguardia realmente, que están al nivel de los nuevos bombarderos estadounidenses, pero que ya no se dejaron de producir.
¿Por qué son importantes estos bombarderos estratégicos? Porque justamente son difíciles de detectar para los radares y principalmente porque pueden portar ojivas nucleares o misiles balísticos y hipersónicos. Por lo tanto, son instrumentos muy importantes que ya no se producen y además que son carísimos. Ahora bien, el daño a la moral rusa es muy fuerte. El costo se estima que asciende a 7.000 millones de dólares. Y después el tema de la destrucción, hay una diferencia, no hay una particularidad estándar que podamos decir que haya coincidencia sobre la cantidad destruida. Medios ucranianos o el gobierno ucraniano plantea que fueron aproximadamente 40 aviones. Por otro lado, otros medios occidentales como la BBC, New York Times, mencionan que el objetivo fueron 20 aviones y fueron dañados y fueron destruidos 10 aproximadamente, por tanto no hay una claridad. Pero sí es importante aclarar cuál fue el objetivo. Esto eleva la tensión del conflicto, ¿sí? Puede ser que Rusia responda con misiles balísticos, obviamente no con un ataque nuclear, porque no hay congruencia realmente de un ataque nuclear, pero sí un misil balístico con cierta cantidad de niveles de explosión que pueda ocasionar, ¿sí? Por eso es importante que es grave. Atacar una ojiva o atacar aviones bombarderos estratégicos es atacar un instrumento militar muy importante para lo que son las cuestiones militares de defensa de las naciones. Simplemente, si uno analiza el dictamen de defensa de Estados Unidos, si vos atacás una base aérea de este tipo, te responden de una forma que prácticamente te dejan una ciudad destruida. Son instrumentos realmente muy costosos que están a la vanguardia tecnológica y que son fundamentales en una ofensiva nuclear. En caso, por ejemplo, de una guerra nuclear, la triada nuclear, como se le llama, que son los bombarderos nucleares, los silos nucleares donde salen los misiles, y después son los bombarderos estratégicos. Entonces estamos hablando de instrumentos muy importantes que realmente, como ha oficializado el día de ayer Putin, va a responder a este ataque y realmente es un daño muy grave para Rusia, tanto económico como morales y como el instrumento militar de defensa que ellos tienen. Por otro lado, estos instrumentos son muchos los que se movilizan en el norte del Ártico, por ejemplo, o también en la doctrina militar rusa están planificados para operar en caso de una amenaza europea. Estos son los principales que se movilizarían hacia ellos, por la OTAN, por ejemplo. Pareciera de algún modo, perdón que te interrumpa, Gonzalo, sí. Pareciera de algún modo que este intento de esta nueva metodología de ataque por parte de Ucrania tiene por objeto dinamizar alguna suerte del ejército ucraniano. Sin embargo, por parte de la política exterior de la Federación Rusa, el Kremlin sigue sólido en su postura militar. Con lo cual, una pregunta que a mí me suscita mucho interés es, ¿esto realmente implica un cambio en la lógica del conflicto actual? Una lógica realmente la veo difícil. Lo que sí cambiaría sería el tema de los acuerdos que estaban intentando llegar ahora. Por ejemplo, se encontraban en la segunda ronda de negociaciones en Estambul para un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Estaban en la segunda ronda en pleno que ocurría esto. También no saquemos la cuestión de que la obviedad de que Rusia días anteriores había atacado también masivamente con drones a Ucrania, a Kiev. Entonces vemos una escalada en que al parecer más esta estrategia que se están llevando a cabo, por lo que se está viendo, tiene que ver que las negociaciones avanzan, pero continúan los ataques cada vez más masivos. Y esto tiene que ver más con una cuestión de cómo entablar las negociaciones, quién tiene la mejor carta, quién tiene la mejor ventaja al momento de negociar. Entonces, esto puede ocurrir dos cosas. O ocurre un momento en que la pifian mal y el otro responde de forma muy negativa y Rusia toma la decisión de llevar un ataque masivo, que tiene la capacidad realmente de hacerlo, solamente que no lo lleva por cuestiones del tamaño territorial que tiene y la preocupación que tiene con la OTAN. También porque es muy flanqueable Rusia por muchos frentes, principalmente por el Cáucaso, por lo tanto tiene ese temor. Pero también está la cuestión de que las negociaciones, capaz, eso no escala mucho más, pero las negociaciones se alargan mucho, mucho más y seguimos más de la misma hace más de 3 años. Así que es realmente complejo, pero además de la cuestión rusa, yo destacaría la cuestión de los drones. La cuestión de los drones es muy importante en este conflicto, cómo se está llevando y cómo la operaron. Esto también hay que analizarlo para tenerlo en cuenta como un antecedente para lo que puede ocurrir en el Pacífico. Por ejemplo, la semana pasada, China llevó a cabo un ejercicio militar que fue visualizado por los medios de aproximadamente más de 1.000 drones volando coordinadamente, llevado a cabo por los militares. Por lo tanto, una operación así es muy importante. También hay que sumar a eso un dictamen, una oficialización que sacaron el Ministerio de Defensa de Estados Unidos que decía que
ellos consideraban, según diferentes ejercicios que han desarrollado, diferentes pruebas, de que realmente China tenía la capacidad, principalmente por la cuestión de drones, para poder detener un apoyo estadounidense en territorio de Taiwán. Y a esto podemos sumarle a la cuestión china también, de que hace 3 semanas aproximadamente, el Ministerio de Defensa de China indicó que tenía planificado que para el 2028 o 2030, cada soldado chino tenga incorporado también un dron propio. Entonces, son mecanismos que realmente hay que estar visualizando y que esto tranquilamente va a ser un antecedente de lo que vamos a ver más adelante, no solamente en el Pacífico, sino también en otros conflictos, por ejemplo en África, que también se están usando muchos drones, por ejemplo, también. Justamente en relación al futuro del avance militar, en febrero de este año, Jeffrey Sachs, ese muy famoso coordinador de política pública norteamericano que ha trabajado para muchos países europeos, también, por ejemplo, Mario Draghi ha hablado sobre el futuro de la Unión Europea y del presente, y muchos hacen eco en el nuevo proceso de innovación, desarrollo e investigación en materia de armamento con relación a la nueva lógica que plantea Donald Trump de alejarse tanto de la OTAN como de su vinculación económica y financiera al proceso de la Unión Europea. En ese sentido, estamos en una nueva era del conflicto militar, en donde la ciencia y la tecnología vehiculizada por los drones y la inteligencia artificial va a ser un nuevo escenario de guerra. ¿O crees que estamos avanzando mucho o haciendo una hipótesis errónea en cuanto a lo que puede ser las hipótesis de conflicto del futuro? Bien, es difícil entablar, realmente hablar muy para el futuro, pero sí se ve que realmente el tema de los drones va a ser algo muy particular. No solamente en el tema militar, que lo estamos viendo, hay diferentes reportes, diferentes anuncios que se han hecho diferentes gobiernos, por ejemplo Corea del Norte, Corea del Sur, Países Bajos, Estados Unidos, China, de que no solamente lo están usando en temas militares, sino también civiles, por ejemplo. Hay una compañía estadounidense muy importante, Dronow, que está desarrollando buques que tienen tamaño, por ejemplo, de un velero, ¿sí? Que son completamente un dron que puede transportar lo que es logística también. Tenemos también Corea del Sur está desarrollando también otros buques más grandes todavía, que tienen el tamaño de una fragata, que están en desarrollo, ya lo hicieron en pruebas navales y vieron que funciona a la perfección. Son buques enormes realmente, de logística, también de medicina. Realmente está avanzando mucho el tema de los drones y realmente puede ser que sea un armamento. Pasa también que hay una cuestión con el tema de los misiles balísticos, también en cuestiones militares. El dron, aunque es muy eficiente, es muy a bajo costo, lo tenés que usar de forma masiva. Si no hay una producción masiva, no te sirve. Esa es una cuestión importante que tener. Una industria europea no sé si puede mantener, por ejemplo, esa producción. Países asiáticos sí lo pueden hacer por manufactura a gran escala que tienen, pero países con poca población se la ve difícil que puedan mantener. Por eso que también el tema de los misiles balísticos se mantiene en vanguardia y Rusia no utiliza tanto los drones. Tiene drones, pero ellos principalmente los compran de afuera, Irán principalmente, China, Corea del Norte. Pero ellos se mantienen con el tema de misiles balísticos. Es algo que pasa en la industria europea, por ejemplo, que tiene muchas críticas realmente, pero también tiene una base de realidad que ellos no pueden realmente tener una producción masiva de drones, que es lo necesario para mantenerlo, y que esa necesidad masiva se ha visto, por ejemplo, en el ataque de Irán a Israel. Prácticamente todos los drones que lanzó Irán a Israel fueron destruidos por la distancia y la capacidad de interceptarlo. Diferente con los misiles que hayan lanzado balísticos y hipersónicos, que sí pudieron impactar. Por eso es una mezcla entre contextos realmente lo que va a depender. Yo veo más que en Asia van a tirar más por la capacidad productiva que tienen ellos, van a tirarse más capaz de la producción de drones, que capaz es lo que más les beneficia, no soltando a otros tipos de tecnología, obviamente como los balísticos, que también está desarrollando mucho China, pero Europa tiene la tradición, por ejemplo, también contamos a estos Estados Unidos, en la tradición del desarrollo de alto nivel. Es tecnología de muy alto costo, o desarrollo de tecnologías muy avanzados, pero que tiene esa doble cara que en un conflicto, si no te funcionó, no impactaste al objetivo correspondientemente, te va a salir muy caro. Entonces yo veo esa situación en que es bajo costo, producción a gran escala, o altos costos, pero producción muy poca. Y va a estar ahí. Yo veo que en el escenario futuro se va a estar moviendo la industria militar, principalmente entre misiles hipersónicos hipersónicos y supersónicos, y por otro lado el desarrollo de drones, que es lo que vamos a estar viendo en la actualidad. Bien, ahora saltando una vez más a la Unión Europea, pero hablando del escenario electoral, desde el inicio de la operación especial en Ucrania o la invasión rusa en Ucrania,
Se ha hablado mucho del viraje interno de diferentes países dentro del grupo comunitario. Los Países Bajos, o mal llamado Holanda, es una monarquía constitucional parlamentaria que actualmente atravesó por un proceso muy particular. ¿Cómo podríamos pensar este nuevo realineamiento dentro del gobierno de Países Bajos? Bien, bueno, el 3 de junio, si no me equivoco, fue que hubo un quiebre dentro de la coalición que gobernaba Países Bajos, y el Partido Libertad, liderado por Geert Wilders, fue quien se retiró de esta alianza. Por lo tanto, el primer ministro, que era Dick Schoof, va a mantener su rol prácticamente interino dentro del gobierno hasta que se cumplan unas nuevas elecciones. Pero la retirada tiene que ver más por una política no estaban de acuerdo en lo que era una política de asilo y presupuesto. Algo que no solamente golpea la cuestión de Países Bajos, sino a toda Europa occidental principalmente, el tema de asilo y presupuesto. Es una cuestión realmente complicada porque también hay que tener en cuenta que Países Bajos es un estado, un país que realmente en lo que tiene que ver dentro de Europa es muy importante. Ellos no solamente cuentan con uno de los puertos más grandes y más importantes dentro de Europa, sino también están a la vanguardia en tecnología, tienen la quinta flota, sin contar a Turquía, dentro de la OTAN, más importante. Por lo tanto, su papel dentro de Europa y la OTAN es muy importante, y eso justo entra en lleno cuando estamos a días de una nueva reunión de la OTAN, donde se va a practicar, se va a entablar, va a haber una lucha muy intensa realmente en la presión de Estados Unidos, de Donald Trump principalmente, para que Europa aumente su presupuesto de defensa a un 3,5%. Además, sumando la cuestión de que Estados Unidos retiraría tropas, ya lo manifestó, que va a retirar tropas de Europa, y que se ve asegurado justamente eso, porque también manifestó Donald Trump que plantea retirar tropas de Corea del Sur, por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones golpean en lleno a lo que es la industria Países Bajos, ven que realmente están complicados, y hay una lucha en sí, no solamente económica, sino también lo que golpea a toda Europa, que es quiénes somos realmente nosotros. Porque hay una cuestión realmente, justamente presupuestaria, la que nos hablaba, de que realmente, siendo los Países Bajos justamente uno de los países más libres, por así decirlo, realmente de libertades, que se sale de la lista, digamos, de progre, no progre y todas esas cuestiones, pero que realmente los costos de vida son complicados. Si vamos a España, por ejemplo, a hablar, en comparación con Argentina, también pasa esa situación. Los europeos prácticamente no se les cruza por la cabeza comprar una casa, ya prácticamente. Ya plantean justamente, tengo socios que trabajan en Europa y me manifiestan que justamente no plantean realmente tener una casa, tanto sea por el espacio que genera, como directamente plantean alquilar un lugar o adquirir un departamento. Y también es un costo alto, aproximadamente, por lo menos en España, te llevaría el 60% de un trabajador medio, un 60% del sueldo. Por lo tanto, que el 60% de tu día a día, de lo que vos laburás, ganás, te lleve un 60%, no te queda nada más para poder planificar tener una familia. Sumado también a la... Sí, justamente te quiero hacer un paréntesis, Gonzalo, sí. Y justamente con relación al análisis de Mario Draghi, una de las cuestiones que se plantean muy preocupantes para Europa tiene que ver con el congelamiento de la tasa poblacional, y esto representa un fenómeno muy particular para Europa porque la gente de nuestra generación, entre los 25 y los 35, no quieren ni tener hijos, ni vincularse de una manera muy formal con contratos que impliquen la compra de infraestructura o bienes públicos, como también la inversión en bienes de capital. Con lo cual hay una dinámica muy particular en Europa que de algún modo, no con esa misma velocidad, puede que se reproduzca en los países latinoamericanos. Quería simplemente hacer esa acotación. Justamente eso se da en lleno también a una situación de que las nuevas generaciones también uno plantea, bueno, si no me alcanzan los recursos, comparto el alquiler con alguien. Pero ¿qué pasa? Puede alquilar con un amigo, pero rara vez va a tener un hijo con un amigo. Puede ocurrir los casos, como todo, puede ocurrir, pero bueno, es raro. Ahora con una pareja. Pero ¿qué pasa? También tenemos diferentes análisis de instituciones muy prestigiosas que ven que también la idea de las nuevas generaciones no hay mucho interés realmente en convivir. Ven una situación más pacífica, una mejor relación, vivir en casas separadas que estar conviviendo. Por lo tanto, eso también golpea en lleno en cómo poder desarrollarse si realmente los bolsillos te están golpeando, si la nueva cultura ve que realmente poder convivir no es factible realmente para una paz mental, por lo menos, por así decirlo. Y trasladándolo nuevamente a Europa, vemos que si no tienen buenos ingresos, también tenemos la cuestión de que ellos se están moviendo movimientos muy nacionalistas.
Pero ¿qué pasa? Muy en contra de los inmigrantes, pero industrias muy grandes y muy importantes, por ejemplo, como Naval Group, que es una empresa naval que prácticamente, si no es una de las principales, que mantiene las flotas y vende flotas a los países sudamericanos, gran parte. Ellos, muchos de sus trabajadores son inmigrantes de nivel alto, de niveles muy altos de estudios de afuera, o sea, de Alemania, China y demás países, pero la manufactura del trabajo duro viene en gran parte de África, por ejemplo, y de Asia. Entonces, no hay una buena correlación realmente en lo que está ocurriendo en Europa, una entrada en conciencia en la situación en que se encuentra, en una mezcla entre que es difícil aumentar la población. Por lo tanto, las empresas nacionales de Europa, porque muchas son financiadas por los estados, ellos no son completamente privadas, no ven interés realmente en contratar a europeos, porque ello significaría aumentar los salarios a un nivel más alto, mientras que puede pagarle a un inmigrante y salirle más barato. Entonces, está esa contrarrelación en que me sale más caro algo, pero si me sale más caro, tengo que bajarle el salario a tal, y si no, también le tengo que subir el salario al otro. Y Europa se encuentra realmente muy complicada y que son cosas que están golpeando a todos los gobiernos realmente, no solamente en los Países Bajos ahora, sino también lo vemos en Francia muy fuertemente, últimamente está golpeando a Alemania también, viendo una política más nacionalista y querer militarizar realmente la zona, que sí se destaca, por ejemplo, Alemania en la cuestión de que están buscando meter más población alemana a la industria militar y volver a desarrollar su industria militar, que capaz puede ser un ejemplo para ver cómo lo pueden traducir a otros países de Europa, capaz, ya que ellos siempre han llevado a la vanguardia industrial militar bastante importante, de forma muy nacional, así que sería interesante ver cómo sigue todo, pero realmente el problema de Países Bajos, el de hoy, es el problema de todos los países europeos que tienen actualmente. Sí, es así. Gonzalo, hemos llegado al límite de nuestro tiempo en el análisis de coyuntura internacional. Yo le recuerdo a la comunidad que es fundamental que nos sigan para poder continuar con nuestro análisis de las relaciones internacionales, la geopolítica y la política exterior. Nuevamente, Gonzalo, muchas gracias por tu participación. Le recuerdo a la comunidad que cada 15 días vamos a tener análisis de coyuntura. Y por favor, Gonzalo, ¿nos podrías contar sobre tu último artículo sobre el Ártico para cerrar? Bien, sí, el último artículo que publiqué en el CEDI tiene que ver con la carrera que está ocurriendo actualmente en el Ártico. El Ártico es un escenario donde inició prácticamente, si podemos trasladarlo tranquilamente, hace un montón de siglos, pero principalmente después de la Guerra Fría es cuando comenzó esa carrera de que las grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, podrían alcanzarse más rápidamente en un ataque principalmente misilístico o de ataque de aviones bombarderos, como hemos mencionado actualmente en una noticia, que la forma más rápida de atacarse uno contra el otro sin atravesar Europa sería por el Ártico. Además de la importancia en rutas comerciales y demás, el escenario del Ártico va a ser muy importante en temas comerciales, tanto para China como para otros países. Y también hay que tener en cuenta, justamente lo que estamos hablando de Europa, que el papel que tome Europa en el Ártico va a ser muy importante para sostenerse ellos como actores claves en el escenario internacional. Si Europa pierde ese papel en el Ártico, seguramente van a estar más debilitados, más aún de lo que se encuentran actualmente en la compleja situación que se encuentran, mientras que Estados Unidos se aleja de ellos. Y también ese artículo sería importante analizarlo, no solamente por las cuestiones europeas del hemisferio norte, sino también para poder vincular esos distintos avances que ellos han desarrollado, tanto también en investigación, que toda investigación que se hace en son de la paz tiene un contrafondo militar, que también se desarrolla en la Antártida. Por tanto, es importante ver todo lo que pasa en el Ártico para poder entender mejor a futuro todo lo que va a poder pasar en la Antártida. Gonzalo, muchas gracias. Yo le recuerdo a la comunidad que esto es un análisis de relaciones internacionales, geopolítica y política exterior, con el apoyo estratégico de CAEstudios, el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y el CEAP de la Universidad de Buenos Aires. Gonzalo, muchas gracias. Que tengas muy buen día. Hasta luego. Gracias a vos.